antes de que nos retiren de este espacio tan bonito y que hemos disfrutado seguramente todos la estancia en estas horas, pues bueno, los que tengan alguna pregunta específica, podemos aprovechar. Si se dan cuenta, tenemos un grupo de panelistas impresionante, tenemos gente de muchas áreas, tenemos la participación incluso de gente de economía, la gente de Bellas Artes no está por ahí porque también las expresiones estéticas enriquecieron notablemente este foro y seguramente sus participaciones. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta específica para alguno de los panelistas. Tenemos pues ahora sí que tiempo, entonces adelante, nos gustaría verlos participar ahora ustedes, particularmente los estudiantes, pero bueno, cualquier persona del público en general, si tiene algún cuestionamiento para los panelistas. Pues adelante, estamos esperando. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Sánchez, felicito a los organizadores de este evento y mi pregunta va para el doctor Dante Ariel. Por cierto, muchas felicidades por su exposición. La cuestión de la teoría de Darwin en la cuestión evolutiva económica, ¿cómo se puede explicar lo que es el desarrollo sustentable dentro de esta nueva visión que se está tomando con la evolución económica? Adelante. ¿No será posible que haya más preguntas? Muchas gracias, Rubén. Ciertamente, hablar del evolucionismo económico, como lo mencionábamos, es algo relativamente novedoso, reciente. Pocas veces volteamos a tratar de entender los fenómenos económicos desde las explicaciones que nos ofrecen también las ciencias naturales. Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable, que es lo que nos planteas en tu pregunta, es un punto en el cual justamente las ciencias sociales en general, ya no diría yo únicamente la economía, estamos tratando de tender los puentes de entendimiento con las ciencias naturales. El punto que está en el centro es la relación del hombre y su entorno, la relación del hombre con el medio ambiente. Y si bien yo no conozco alguna lectura particular que haya escrito sobre el desarrollo sustentable a la luz del evolucionismo económico, digamos, sin duda que tiene que ver con esta búsqueda de encontrar los entendimientos entre el hombre y su entorno. Así como lo comentábamos en la presentación que me correspondió dar, así como estamos tratando de que la economía recupere su esencia con una base natural, yo pienso que el concepto de desarrollo sustentable nos está ayudando justamente a tratar de encontrar esos entendimientos. Bueno, es lo que te podría comentar, Rubén. Muchas gracias. Muy bien, bueno, se dieron cuenta que hay un par de micrófonos por ahí circulando. Si alguien más tiene alguna pregunta para los panelistas, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Mi pregunta es como para todo el panel. ¿Qué reacción o qué impacto tuvo la Iglesia en las publicaciones de Darwin? Y la otra, ustedes como expertos, ¿qué opinan acerca de la Iglesia, pues? No sé si vamos a tener tiempo suficiente, pero bueno, a ver si alguien gusta iniciar. Responder, no sé, a lo mejor el maestro Méndez puede tener alguna opinión al respecto. Bueno, yo creo que dar una respuesta por más discreta o por más tangencial que se pueda a esta pregunta nos lleva a complicaciones. Yo quisiera primero, antes de nada, hacer una distinción muy clara entre lo que es fe y lo que es religión. La religión es un producto humano, la fe se supone que es un producto divino. Y bueno, por definición, en la mayoría de las religiones se acepta que el hombre es un ser imperfecto, que por lo tanto todo lo que hace es imperfecto, y esto de alguna manera justifica la imperfección de la religión en sí misma. La religión como institución humana y como producto humano tiene toda una jerarquía, una estructura, una historia de poder, que el que lo dude
pues simplemente póngase a pensar lo que significó a uno de los reyes de Francia decir: esta es un reino soberano, libre y soberano. ¿De quién se querían liberar? Pues obviamente de la influencia del Papa, ¿no? Como la cabeza de la institución de la religión. Evidentemente cualquier estructura, nos lo decía hace un rato el doctor Ariel, pues tiende a la conservación, pero sin embargo el cambio es inevitable y hay una lucha, hay un rechazo evidente y muchas veces violento, ¿no? Por supuesto que la religión como tal no puede ver simbradas estructuras fundamentales que habían ayudado a entronizarse en el poder, no solo de la conciencia, sino de la producción, una concentración de riqueza, etcétera, sin tener una reacción obviamente fuerte, ¿no? En la mayoría de los ataques a las ideas de Darwin en su conjunto no vinieron por parte de los científicos. Algunos científicos no estaban de acuerdo, por supuesto, pero los mayores ataques, las situaciones más difíciles se dan y se están dando por cuestiones obviamente culturales, particularmente religiosas, ¿no? Esta es una lucha frontal, generalmente sorda, no es una lucha entre dos ejércitos, es una lucha de guerrilla, pudiéramos decir, una estrategia subterránea, ¿no? Que evidentemente se trata de menoscabar. Yo diría, para terminar esta parte, que el ariete fundamental que se está utilizando actualmente para romper con esta libertad de pensamiento, que finalmente eso es lo que hace la ciencia y todo el conocimiento humano, nos abre la mente a poder discutir con apertura todas las situaciones que se dan. Es una cosa muy terrible que ahora se ha dado a llamar el famoso diseño inteligente, como una parte de una corriente mucho más grande que la New Age, que evidentemente tiene como fines específicos el violentar el que el hombre sea libre, ¿no? El hombre que sea libre tal vez deje de tomar Coca-Cola, probablemente, bueno, no quiero hablar de marcas porque me las sé todas, ¿no? Pero sí, hay un ataque frontal, hay una reacción muy violenta de defensa y bueno, pues yo creo que esto pudiera tal vez dejar planteado el panorama, ¿no? La religión, por otro lado, yo no quiero menospreciarlas, ¿no? Yo no conozco prácticamente ninguna idea de cultura en ninguna sociedad que no tenga una religión, ¿no? Lo que pasa es que una religión que ha durado mucho y probablemente durará mucho más, pues son estas ideas monoteístas, ¿no? Estas tres grandes religiones monoteístas, los judíos y sus dos hijos, ¿no? Los cristianos por un lado, los musulmanes por el otro, ¿no? Ambos hijos del mismo padre Abraham. Gracias. Yo podría agregar algo a lo que dijo el maestro Méndez, y es que los estados modernos, de algún modo, el logro de ellos fue tratar de explicarla, tanto explicar como fundar a la sociedad en principios que puedan ser legibles para la razón y la experiencia. Digamos que el Estado moderno pues, se funda, y eso hasta lo estudiamos en las primarias, después de los aportes de los hombres de la Ilustración. Y una de las cosas que lograron ellos fue justamente escindir a la religión de toda capacidad estructural dentro del Estado. Entonces, yo pienso que en la actualidad ese logro moderno, pues sí está en riesgo, claro que sí, porque si algo tiene la religión, como ya también lo hizo notar el maestro, es que la religión pues no tiene necesariamente que ver con la fe. La fe es otra cosa, y precisamente por eso
vamos a decir que el mismo Darwin jamás criticó la fe. Al contrario, uno podría decir que la defendía en el momento en que se vuelve un agnóstico. O sea, él no puede hablar de algo que tiene que ver con la divinidad, porque eso rebasa lo humano. Entonces, pues, ¿para qué hablar de lo divino si somos simples humanos? Y la religión tiene el atrevimiento de hablar de lo divino en términos humanos, lo cual desde el siglo XIII, entre los nominalistas franciscanos como Guillermo de Ockham, eso era considerado una blasfemia, tratar de hablar de lo divino en términos humanos. Y hay que decir que Guillermo de Ockham pues, es uno de los antecesores del pensamiento científico moderno. Entonces, a mí me parece que los conflictos entre religión y ciencia son algo así como un relicto de el encontronazo que se dio entre la modernidad y el pensamiento medieval, y desgraciadamente ese encontronazo no se ha resuelto. ¿Alguien más de los panelistas que quiera? Yo quiero comentar respecto a un componente de toda esta discusión, y es el fundamentalismo. De hecho, la discusión que ha habido, el supuesto enfrentamiento entre religión y ciencia en años recientes, es en realidad el resultado de la actividad de pequeños grupos que no representan para nada a la generalidad de las personas. Los grupos originales del creacionismo, ahora con la discusión del diseño inteligente, en realidad no representan para nada el punto de vista de la mayoría de las personas, que, bueno, todos sabemos que un porcentaje muy alto de la gente en este mundo tiene algún tipo de religión. Ahora, estos puntos de vista extremos son los que están fomentando este supuesto enfrentamiento. Ahora, ¿por qué estamos celebrando en este año el año de la evolución y estamos celebrando también el año de la astronomía? Bueno, ¿qué es lo que tienen en común los astrónomos originales? Galileo, la primera persona que utilizó un telescopio para observar los astros, que tienen en común Galileo con Newton, Copérnico, Darwin, Wallace. Pues todos ellos se atrevieron a ver el mundo de una manera diferente a como lo veía el resto de las personas. Esto no está necesariamente en contradicción con las ideas religiosas. Yo sinceramente, al igual que creo que todos los que estamos en esta mesa, respetamos definitivamente los puntos de vista religiosos. Muchos de mis mejores amigos son muy religiosos y no tengo yo ningún problema con ello, ni ellos tienen problema conmigo. Y el punto es que estos pequeños grupos que están tratando de ver este enfrentamiento no se dan cuenta de la importancia que tiene el hecho de que estos científicos de la historia se hayan atrevido a ver el mundo de una manera diferente. Yo discuto a veces con mis amigos que profesan algún tipo de religión, que realmente si este universo procede de la creación divina, pues qué mejor que maravillarse entendiendo el funcionamiento de la naturaleza. O sea, para mí sería mucho más vivo, más rica una religión en la que pudiéramos entender el funcionamiento de la naturaleza, maravillarnos. Realmente el hecho, en el caso de la evolución, el hecho de que todos los seres vivos en este planeta, los más de 1,5 millones, 2 millones de especies diferentes, provengan del mismo proceso, pues es realmente algo que nos debe maravillar, y para una persona religiosa debe ser un motivo de admiración en ese sentido. Si realmente es el resultado de una creación divina, pues creo que sería mucho más loable la admiración hacia la naturaleza, que si queremos tener una interpretación fundamentalista, literal, de ciertos escritos religiosos. Omar, yo quisiera agregar algo. Es un tema, desde luego, que escabroso, decía, y sobre el cual habría mucho que discutir, pero yo quisiera aprovechar
que se pone aquí en la mesa el tema de la religión y de las iglesias, para tomarlo justamente como un ejemplo de lo que se analiza dentro de la perspectiva del evolucionismo económico o del evolucionismo institucional social. Justamente Bertrand Russell decía que durante muchos años la religión tuvo acicatada a la ciencia durante siglos, de hecho, y que, bueno, recientemente, en los tiempos de Russell, era al revés lo que estaba sucediendo, que la ciencia era la que empezaba a aguijonear a la religión. Y bueno, frente a este aguijoneo de la ciencia por develar esos misterios religiosos y encontrar respuestas científicas, pues la Iglesia como institución, o las diversas religiones, las diversas instituciones de iglesias que hay, han tenido que responder con cambios adaptativos también, es decir, ante un entorno sociocultural que las está enfrentando, tienen que diversificarse y tienen que empezar a buscar la forma de permanecer. ¿Y cómo permanecen? Bueno, centrado en sus pilares fundamentales, pero cambiando, es decir, evolucionando en aquello que ya no es acorde al entorno. O sea, cambian en sus dogmas, cambian en algunos de sus presupuestos que originalmente se daban como cierto. Y bueno, eso es simplemente un ejemplo muy sencillo de cómo el evolucionismo también se puede aplicar para explicar el cambio en las instituciones sociales. Ahora, la gran diversidad de iglesias que hemos visto florecer es justamente en ese proceso de cambio y transformación social. ¿Alguien más de los panelistas? ¿Alguna opinión? Una cosa muy breve, sin tantos argumentos, pero me da la impresión de que, y no sé si eso causa discusión, pero creo que en ciencia no cabe, digamos, los argumentos de tipo religioso o de fe, ese tipo de cosas. La ciencia es una cosa, la religión es otra cosa. La religión es, por supuesto, un componente fundamental, es una institución dentro de las sociedades, y eso tiene que ser muy claro. Entonces, ahí puede haber debates ideológicos, puede haber injerencias de cualquier tipo, políticas, incluso sociales, pero en ciencia es una cosa y en religión es otra cosa, ¿no? Yo creo que eso sí debe quedar muy claro, porque incluso dentro de las... Si se pueden revisar textos de evolución, vamos a encontrar textos de evolución producidos por ellos, así como tipo Biblia, con papel arroz, con título de evolución, o sea, con gentes también muy cultas, muy bien preparadas, etc. Pero en el cual, obviamente, en la argumentación van cayendo una serie de argumentos que no son válidos, digamos, desde el punto de vista científico. Se da la impresión de que hay que separar bien los argumentos. Eso no quiere decir que la religión, como parte de la sociedad, como parte de la institución, se estudie como tema de investigación social o económica, o como lo quieran llamar, pero en ciencia es otra cosa distinta. Eso es mi punto de vista. Yo quisiera hacer un último comentario. Me llama mucho la atención esto que dice el doctor Ken Oyama. Seguramente se refiere el doctor Oyama a este libro publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Este libro es una recopilación de los principales autores españoles y curiosamente coincide con hace aproximadamente 50 años. Es decir, al celebrar el 150 y el centenario del origen de las especies, este libro sale a la luz, justificado desde ahí, ¿no? Y bueno, hoy estamos en otro tenor y seguramente dentro de 50 estaremos en otro, ¿no? Espero que nos veamos para los 200 del origen y los 150 del nacimiento, ¿no? Y ya veremos qué ha pasado con estas posturas ideológicas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Yo creo que hay que aprovechar de verdad la oportunidad de tener un panel tan rico como el que tenemos aquí enfrente. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo quiero saber si hay una recopilación de la teoría de Wallace con respecto a la teoría de Darwin, como las discrepancias, las coincidencias,
porque muchos he dicho, ¿no? O sea, Wallace también tenía ideas parecidas a las de Darwin, pero sería interesante, no sé si exista la comparación, ¿no? Las ideas, una por una, teoría por teoría, cuáles fueron las diferencias entre estos dos personajes tan importantes para la ciencia. Héctor. Sí, gracias. Pues no existe, hasta donde yo sé, una recopilación completa. Por supuesto hay ensayos al respecto. Respecto a Wallace hay toda una página de internet que sí se llama la página Russell Wallace, Alfred Russell Wallace, donde vienen los escritos y vienen ensayos respecto a los trabajos de Wallace. Hay también un libro que salió este año, que yo no lo tengo, nada más sé de su existencia, que vienen varios capítulos, y algunos de estos capítulos se refieren a las similitudes y diferencias con el trabajo de Darwin, aunque no conozco yo un ensayo completo donde se ponga de la manera en la que se está sugiriendo, punto por punto, todas las similitudes. Lo que pasa es que por supuesto sería un volumen monográfico gigantesco, pero pues es una buena idea. ¿Alguna pregunta más por parte del público? Hay otra pregunta. ¿Se pueden presentar, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Erasto. La pregunta es, el pensamiento de Darwin es muy permeado dentro del contexto científico. Sin embargo, en la sociedad en general, al parecer, poca gente conoce o entiende y mucha más poca gente acepta esta teoría. ¿Qué sucede, digamos, a nivel educacional o a nivel cultural, que esta teoría no es, digamos, aceptada por mucha gente y tiene que ver con cuestiones religiosas? ¿O qué pasa? Porque ayer veía una estadística y decía que como el 30% de los estadounidenses realmente aceptan esta teoría y la mayoría de la población no la acepta, y más bien parece una teoría propia para los científicos o los que estamos en las áreas biológicas. No sé quién podría responder esta situación. Tomo el micrófono, pero no para responder, porque no es tan fácil, creo yo, pero sí, como ver pistas. Hace a lo mucho un año asistí a la presentación de un libro de ahorita no recuerdo el autor, pero era un autor norteamericano que escribió un texto que se llama La Edad Oscura Norteamericana. Y una cosa muy interesante es que en el panel de discusión que se hizo, este autor, que es sociólogo, afirmaba que Estados Unidos, lejos de ser una nación plenamente moderna, era una nación fundada en preceptos premodernos. ¿A qué se refería con esto? Bueno, a que los fundadores de Estados Unidos eran hombres más bien moldeados en el pensamiento fundamentalista de una de sus múltiples derivaciones del cristianismo, ¿no? Y la fundación norteamericana tenía que ver con preceptos más que nada metafísicos. Esta idea él decía que se veía clarísimo en el simple hecho de un billete norteamericano en donde lo principal es afirmar que creen en Dios, ¿no? Ese fundamento es premoderno y nos ilustraba mucho este sociólogo hablándonos de todos los textos de inspiración mesiánica que había detrás de los fundadores de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, a mí me parece que buena parte de las naciones llamadas modernas se aglutinaron en torno a ideas premodernas. Y entonces lo que llama más la atención todavía es que sin que muchas naciones
como por ejemplo México, hayan llegado nunca del todo a la modernidad, sí llegaron a las discusiones de la llamada postmodernidad. O sea, es como si fuera todo esto una especie de confusión extraordinaria. A final de cuentas, uno de los elementos básicos del pensamiento moderno es creer en la importancia de la educación para generar hombres libres. Y esta idea del hombre libre está detrás de la noción del ciudadano. Es decir, un ciudadano no puede ser tal si no pertenece plenamente a la cultura en la que se acaba de liberar, ¿verdad? Es decir, una nación que tiene hombres libres es una nación que tiene ciudadanos, y esos ciudadanos son partícipes de la cultura a la que pertenecen. Por eso era importantísimo el papel de la educación. Pero si la educación no está abrevando en esos principios de cultura compartida, sino en principios que tienen que ver más con la repetición de costumbres o de preceptos de autoridad, entonces no estamos hablando de una educación propiamente ciudadana. Entonces a mí me da la impresión de que estos datos, que sí parecen muy significativos, nos hablan del fracaso del proyecto moderno en la constitución de muchas de las naciones modernas. Bien. ¿Qué? ¿Y Héctor, perdón? Es que no se sintonía la pregunta, porque después de escuchar al doctor. Pero más simple, ya, más variedad cotidiana. 3 ejemplos que me acaban de suceder los 3. Yo el lunes acabo de regresar de un viaje, tarde, además enojado porque no llegó la maleta, etc. Y me pasé 3 horas haciendo la biografía de Darwin con mi hija. Ese es un indicador de que en las escuelas, en una secundaria, me dejaron de tarea que tenía que tener lista una biografía con todos los detalles para el día 12. El segundo ejemplo, hace poco leí una novela de Vargas Llosa, que no es nueva, es una de las novelas anteriores, la tía Julia y el escribidor, ¿cómo se llama? Sí, el escribidor, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque ya estábamos con el rey de Darwin, ¿no? Es que sistemáticamente, como en 3 o 4 capítulos, aparece el término de darwiniano. Claro, es la historia de su autobiográfico de Vargas Llosa, en el cual él habla, para cuando está tratando de sobrevivir, ¿no? Habla del proceso darwiniano y cosas de este estilo. Pero me llamó la atención, incluso los tengo muy marcados. Es decir, que yo creo que el concepto darwiniano está impregnado, digamos, en muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo para leerlo, de plano la gente no lee. Pero que está ahí, digamos, ¿no? Y el otro es que yo acabo de hacer un viaje a las Galápagos y es impresionante la cantidad de personas en el planeta que van a ver a Galápagos simplemente por el factor Darwin, ¿no? Entonces hay una impresión de que a lo mejor nos fijamos mucho en las dicas de Estados Unidos tiene una de las discas más raras del planeta, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y yo sí creo que, bueno, ya hablando más en terreno formal, pues sí valdría la pena revisar por libros de texto a la gente que le corresponde a nivel elemental, primaria, secundaria, etcétera, para justamente incorporar esas cosas. Y ahora, el esfuerzo, una cosa que sí nos llamó la atención con Omar Chacín y otros colegas del maestro Méndez, incluso, que un objetivo de este año era escribir un libro de texto sobre evolución, que era increíble que no existiera un libro de evolución escrito por autores mexicanos. Entonces, también es parte, digamos, como de este desarrollo que hay, digamos, de la educación en términos generales, que a final de cuentas son parte, digamos, de la cultura de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes niveles y, bueno, eso es lo que yo podría decir de lo que pasó últimamente. Héctor, por favor. Gracias. Parte del problema es la interpretación de estas encuestas sobre la credibilidad de la evolución. El ejemplo más citado es una encuesta que hace la empresa Gallup periódicamente, pero la pregunta específica que se hace es la siguiente. La pregunta es: ¿cree usted o no cree usted que el hombre fue creado más o menos en la forma que tiene actualmente y que esto sucedió en los últimos 5.000, 10.000 años? Entonces, a esa pregunta, generalmente un 40 y tantos por ciento, 45, 47% de la población norteamericana encuestada por teléfono contesta afirmativamente. Entonces, con base en eso, se han hecho estas especulaciones de que, lo que pasa es que la mayoría de la gente no cree en la evolución. Entonces, ahí ya tenemos un brinco de lógica bastante grande. ¿Cuál es la razón de que haya este conflicto? Pues nuevamente es el hecho, la pregunta en realidad tiene un problema,
cual es un poco extraño para una empresa como la LUC, que tiene tantos años haciendo este tipo de trabajos, que implícita está esta confrontación nuevamente entre creencias religiosas y hechos científicos. Ahora, lo que decía el doctor Oyama es muy importante. O sea, uno puede o no creer en una teoría científica, pero puede uno o no creer en la teoría de la gravitación y no por eso las manzanas van a dejar de caer. Puede uno o no creer en la existencia de los electrones, pero todos usamos aparatos eléctricos, todos usamos el teléfono celular, y lo mismo sucede con la teoría de la evolución. Es tal la cantidad de evidencia que esta teoría es de general aceptación entre los científicos. Ahora, si una persona común puede o no creer en la teoría de la evolución, pero el hecho científicamente comprobado, es que todo lo que tenemos actualmente como seres humanos y como sociedad es producto de un tipo de evolución, ya sea biológica o una combinación de evolución biológica y evolución social. Entonces, nuevamente hay que separar esta cuestión de las creencias con la cuestión de las teorías científicas, o en palabras de Stephen Jay Gould, hay que respetar los dos magisterios diferentes que representan la religión y que representan la ciencia. Esto no significa que un científico no puede profesar una religión, esto no significa que una persona que pertenezca formalmente a una religión no pueda tener ideas evolucionistas. De hecho, en muchos sentidos, la discusión entre religión y ciencia es algo que se está importando desde los Estados Unidos. Ya se platicó acerca de las cuestiones extrañas que suceden en Estados Unidos. El hecho es que grupos importantes de la Iglesia Católica aceptan explícitamente la evolución como un hecho y no ven ningún problema de compatibilidad con las creencias religiosas. Ahora, que haya grupos también dentro de la propia Iglesia Católica que recientemente están retomando una posible confrontación con las teorías evolutivas, bueno, pues también hay grupos de ese tipo en muchas de las religiones. Lo que sucede en Estados Unidos, en algunos grupos cristianos fundamentalistas, es que pues son grupos que están muy bien financiados, son grupos que tienen mucha presencia en los medios y resulta esa gran difusión de estas ideas. Ahora, si a las mismas personas a las que se les hace la pregunta acerca del origen del hombre, se les hiciera una pregunta más concreta de si creen, aunque ya les expliqué por qué creo que no es una pregunta adecuada, pero en fin, si se les pregunta que si creen en la teoría de la evolución, muchas de esas personas probablemente contestarían que sí han escuchado sobre la teoría de evolución de Darwin, y que eso explicaría el origen de las especies de plantas y animales. Pero a la hora de meternos en la evolución del hombre es donde salta la cuestión subjetiva y es donde salen este tipo de resultados en las encuestas. Entonces, también como ya dijo el doctor Oyama, pues esta es gran parte, a lo mejor es una llamada de atención a nosotros los académicos, en general a las personas involucradas en la educación, pues tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para transmitir al público en general estas ideas y hacerles ver que no tiene por qué haber una confrontación y un enfrentamiento entre las ideas de diferentes tipos. Ok. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo. Sin embargo, me da mucho gusto ver cómo manos están levantadas y ver que los panelistas podrían seguir platicando mucho tiempo. Estamos iniciando las actividades formalmente del año de Darwin. Por favor, manténganse todos involucrados, participen con nosotros, intégrense. Vamos a darle un aplauso, por favor, a los panelistas. Y de manera muy especial también al doctor Ricardo Pérez, que fue un gestor impresionante para conseguir este espacio que disfrutamos toda la mañana. Y un aplauso a todos ustedes por este inicio de actividades de celebración. Muchas gracias.